Buenos días, jóvenes y compañeros. Continuando con el tema del neoliberalismo, es el turno de analizar este concepto desde nuestra asignatura, que es atención, memoria, intuición y creatividad, y con el propósito de reconocer la creatividad como un medio de expresión implícito en todo ser humano, el cual nos hace que incursionemos en la parte artística y creativa, en los siguientes rubros como son la danza, el teatro, las artes plásticas, la pintura, la arqueología, entre otros. El neoliberalismo es la apertura económica hacia la privatización de servicios públicos e intercambio comercial centro-periferia. Como hemos venido recordando, el neoliberalismo en México inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de 3 décadas, el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. El neoliberalismo se inicia con el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Pasamos del intervencionismo estatal a la privatización económica de empresas. Continúa con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1988 a 1994. Durante su gobierno se vendieron 228 empresas paraestatales y 18 bancos nacionales. Hicieron reformas a los artículos 27, 28, 73 y 123, en donde en el 27 se abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros. Se firma el Tratado de Libre Comercio con la oposición de algunos grupos como el SKLN, y bueno, se crean varios programas que más que ayudar a la gente continúan con ese modelo neoliberal. Con el gobierno de Ernesto Zedillo de 1994 a 2000 se aprobaron los administradores de Fondo para el Retiro, las AFORES. Se heredó esa crisis de Carlos Salinas de Gortari y hubo una devaluación del peso, a lo que se le llamó el error de diciembre. Con el gobierno de Vicente Fox del 2000 al 2006 se pensaba que iba a haber un cambio, sin embargo no fue así. Él siguió impulsando todo el proyecto neoliberal, cambia la ley del ISSSTE, impulsó el programa de Contigo y Seguro Popular. Con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012, él impulsó la reforma energética en 2008. Hubo una reforma laboral cuyo principal impacto fueron los outsourcing, donde no creaban antigüedades los trabajadores, y continuó con el mismo modelo neoliberal. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018 se impulsó las llamadas reformas estructurales, laborales, competencia económica, telecomunicaciones, financiera, educativa y energética, que más que ayudar a la gente continuaba con ese mismo modelo neoliberal. Estaba leyendo un artículo de La Jornada donde un investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Sergio Llanes, dijo que de 1988 a nuestros días se inició en México una prolongada confrontación política, legislativa e institucional a la que se le denomina la disputa por la cultura. Él pone un ejemplo sobre el neoliberalismo en la cultura, el polémico proyecto de Luz y Sonido, Resplandor Teotihuacán, que busca desplegar la inversión privada en un corredor turístico que abarca poblados de varios municipios del Estado de México y ofrece hoteles, restaurantes de lujo, plazas comerciales, centros recreativos, parques de diversiones deportivos y campos de golf para el gran turismo internacional. Y esto concurren a poderosos intereses que han tomado todas las previsiones para ser los principales inversionistas y obtener elevados beneficios. Se convierte en el gran dispositivo que cambia el verdadero sentido que antes se tenía de la cultura, el patrimonio y las instituciones de defensa de la nacionalidad. Empieza a pensar en cómo los bienes patrimoniales tengan una función para el desarrollo, la globalización y el turismo. Respecto de temas como los derechos de autor, también ahí hay esas situaciones
neoliberales, la producción cinematográfica, la discografía, en el ámbito editorial, la radio y la televisión, así como todas las actividades artísticas y culturales basadas en nuevas tecnologías. Considero el antropólogo que se ha convertido en ese espacio natural de la intervención privada, estimulada por las tendencias globalizadoras y sus beneficios, y promueve la erradicación de empresas o industrias culturales. A todo ello vemos que México es una nación de enorme riqueza cultural. Es algo que México tiene mucha pluralidad de tradiciones y hábitos de vida que se cultivan en sus distintos pueblos y ciudades. Muestra de ello son los abundantes creaciones artesanales, con sus festividades típicas, sus danzas. También sobresale la rica pluralidad lingüística de la nación mexicana. Un ejemplo sobre la preservación de la cultura y la identidad lo podemos ver en el muralismo mexicano. Es un movimiento pictórico. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito de construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época y especialmente educativas y culturales. El propósito era crear un sentimiento de unidad nacional y promover los valores del Estado moderno. Esto los impulsó el Vasconcelos. Y el muralismo mexicano, su propósito principal era la valoración y recuperación de la historia, fuente de la identidad nacional, y en segundo lugar era el reconocimiento de que los descendientes de esa historia seguían presentes en la contemporaneidad. Esto le daría no solo temas y valores al arte, sino una estética muy particular. Esto lo podemos ver en las danzas, en la música, en la arquitectura, y que no debemos de dejar perder y que es parte de nuestra identidad. En el actual mundo globalizado muchas veces nos enfrentamos a las influencias externas que poco a poco van debilitando la identidad cultural de nuestros pueblos. Ante esta situación, el arte suele ser ese vehículo de salvamento muy eficaz que nos ayuda a mantener la identidad y recordarnos lo valioso que es preservar nuestras historias, culturas, tradiciones. Es importante transmitir que nuestros patrimonios culturales son los que verdaderamente enriquecen a nuestro país, y hay que tomar más conciencia para valorarlos y cuidarlos como se deben. Si no contamos con nuestros patrimonios culturales, o incluso si no sabemos en realidad cómo valorarlos para utilizarlos como fuente de inspiración y motivación, las raíces de nuestras identidades se van olvidando, y más cuando nos han ido arrebatadas. Lo cual vemos que es un grave error. Es importante que como futuros docentes enseñemos a nuestros alumnos a conocer su historia, la cual da identidad, y esta se refiere a un conjunto de rasgos propios de un ser humano o de una colectividad que lo caracterizan ante los demás. Es por eso que es importante preservar esa identidad y valorar lo que tenemos. A veces valoran más en el extranjero lo que tiene México, que es diverso, rico en costumbres, tradiciones, que nosotros mismos. Por eso es importante resurgir, es importante valorar, es importante que enseñemos y promovemos la cultura, el arte, y rescatemos esas tradiciones que nos dan identidad. Y bueno, este es un tema relacionado con el neoliberalismo y el arte.